Buenas noches. Hoy hablamos en mesa de redacción de la marcha de las inversiones del Gobierno de España para reabrir el Canfranc. El año pasado se destinaron algo menos de 19.000 euros, esto es el 6,3% de los 280.000 a los que se comprometió el Ejecutivo Central. Analizaremos con nuestros invitados estos retrasos y cuál es el futuro de esta línea. Y hablaremos además de las protestas de las limpiadoras de los hospitales que han vuelto a salir este fin de semana a la calle. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Juanjo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aurelio López de ITA, presidente de PYME. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches. Y Juan Martín, portavoz de Chunta. Buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de ese primer tema, la marcha de las inversiones para la reapertura del Canfranc, que el año pasado, en 2012, el Gobierno apenas invirtió unos 19.000 euros. Esto es el 6,3%, como decíamos, del total presupuestado, que eran 280.000 euros. La excusa que ha dado el Ministerio de Fomento es la falta de interés del gobierno francés por acometer su parte del trazado en ese tramo francés de los Pirineos. Bueno, ¿qué os parece la excusa dada por el gobierno y también ese compromiso, ¿no? Parece que el gobierno ha olvidado el compromiso que tiene con Aragón. Juanjo. Sí, yo creo que hace unos 4 meses, cuando se dio a conocer los presupuestos generales del Estado, la cifra de 280.000 euros, y hablábamos de lo que se había invertido en la parte francesa, y alguno de los contertulios dijo, y si se cumplen los 280.000 no estará mal, ¿no? Es decir, ya había una cierta prevención a que se cumpliese. En cualquier caso, yo quería introducir con 2 aspectos. En primer lugar, Canfranc se ha convertido ya en los últimos tiempos en uno de esos símbolos cargados de contenido político, de significado político, pero yo no sé si el ciudadano es consciente de la importancia económica y social que puede tener. Esto es lo grave de estos asuntos recurrentes, que no llegan a calar realmente entre los ciudadanos la importancia que tiene para nuestro futuro. En segundo lugar, yo creo que uno de los errores que se cometió y que afectan ahora al Canfranc es cuando el anterior gobierno priorizó, o casi exclusivamente se decidió por la travesía central, una travesía central del Pirineo, además difícilmente abordable, pero claro, estábamos hablando de hace 10 años, cuando todo parecía realizable, ¿no? Y ahí se fue desactivando la importancia real de Canfranc, que sí que es posible, sí que es realizable, y creo que es muy importante para la salida económica
sea, estamos hablando de la no inversión en el Canfranc. El Canfranc, aparte de su símbolo como ferrocarril de montaña, que para muchos aragoneses tiene connotaciones entrañables de una época en la que era lo que era, es decir, un ferrocarril antiguo que haciendo ese llegaba a Canfranc y luego cruzaba Francia. Luego ha habido una serie de acontecimientos que todos conocemos, el hundimiento del puente francés, la inutilización del túnel, el desvío del trazado del Canfranc inicial en la derivación de Zuera a Tardienta, a Huesca para volver a Hierve, con lo cual se aumentaba el tiempo de recorrido considerablemente, y un progresivo abandono de la infraestructura, del material rodante, etc. Como bien decía Juanjo, de pronto apareció el sueño de una noche de verano, que era la travesía central del Pirineo, de un verano larguísimo, un verano bíblico, ¿no? Alguien ya lo veía, alguien ya se imaginaba el agujerito que cruzaba el Pirineo. Bueno, yo creo que por las connotaciones políticas que ello tiene, por el costo y por la falta de interés que Europa pueda tener en la travesía central del Pirineo, pues eso algún día quizás se vea. Pero de momento la realidad es que tenemos un trazado ferroviario antiguo, abandonado. Algunos dicen que obsoleto, pero las cosas obsoletas se pueden rehabilitar, se pueden reacondicionar, que yo creo que debería ser interesante y que es factible, que además es la única travesía ferroviaria que tenemos en España que no esté ubicada en Cataluña o en el País Vasco, lo cual también tiene su importancia, que podría ser perfectamente utilizable como transporte de mercancías y que podría tener una actuación, una validez muy positiva en el aspecto turístico, creo yo. Pero bueno, yo hago como Juanjo, dejamos aquí esta iniciación y luego seguimos hablando del tema. Bueno, en el aspecto turístico y en el aspecto comercial, ¿no? Porque es interesante también que ese cruce a Francia, por ahí pueden ir muchas toneladas de mercancías, Juan. Lo que de momento son muchas toneladas de mentiras. Hay que ver la cantidad de mentiras que llevamos con esta línea de ferrocarril. Es que casi ves las cifras y es como si te estuviesen tomando el pelo, ¿no? Es una cosa, 280.000 euros ya era absolutamente irrisorio para lo que significa la adecuación de la vía, de una vía que todavía tiene traviesas de madera del siglo XIX. Quiero recordar esto porque es interesante saberlo, y que
el tramo que va desde Jaca hasta Canfranc, que lo hace absolutamente inviable para un tráfico rentable comercial. Comerciales o de mercancías o de viajeros comercial. Y yo creo que lo que no hay es ninguna voluntad por parte del gobierno español, por parte de Madrid, de sacar adelante el Canfranc, entre otras cosas, porque hay una presión de los lobbies industriales, tanto de vasco-navarros como catalanes, para que el Canfranc no tire adelante. Esto de la patraña de los franceses es una gran patraña, porque en este momento quien más está presionando para que el Canfranc y para que no sea permeable, porque en el fondo yo discrepo en una parte con respecto al túnel de Baja Cota, porque es verdad que era una ensoñación y un poco faraónico el proyecto, pero lo que sí que está poniendo sobre la mesa es la permeabilidad del Pirineo Central. Y la tesis de la permeabilidad del Pirineo Central. Ahí había gobiernos que han apostado por una obra que desde mi punto de vista está totalmente desmedida y desde el punto de vista económico fuera del mundo, y luego otra en la que había estudios del lado del Ministerio de Fomento, como se llama en Francia, francés, y por parte del gobierno de Aragón, que sí que hizo un estudio para la reapertura del Canfranc, que era mucho más viable y mucho más mensurada, entre otras cosas, porque lo que hay que hacer es una obra de infraestructura que es importante, pero mucho menos importante que hacer un túnel de baja cota de casi 100 kilómetros de largura de un punto a otro. De un punto a otro. 100 kilómetros, digo, en todos los tramos, toda la vía nueva, no solamente el túnel. A partir de ahí lo que tenemos es toneladas y toneladas de mentiras encima de la mesa desde hace años. Y yo no creo que sea no creo que debamos plantearnos en términos de soñación. Yo creo que una parte del futuro logístico de Aragón depende de ese túnel. No solamente mercancías, el futuro logístico. Es decir, en este momento las grandes empresas exportadoras, por ejemplo, del sector del automóvil, no solamente de Aragón, sino de Valencia, dependerían de ese túnel. ¿Es factible realmente en el futuro? Sí, pero ocurrirá que va a llegar un momento dentro de muy poco tiempo en el que tanto el corredor mediterráneo como la adecuación de la otra salida por el País Vasco serán suficientes como para absorber prácticamente todo el tráfico que se genere, no solamente en España, sino en Portugal y norte de África. Entonces, cuando ya tienes el problema solucionado, es muy difícil plantear una solución, una tercera vía, una tercera solución. Con lo cual, estando de acuerdo con lo que tú dices acerca del túnel de Baja Cota en el Pirineo Central, lo que llegará un momento en que ocurrirá es que ya no será necesario, porque el problema estará solucionado. Estará
solucionado por la presión de catalanes y de vascos. Sí, pero es que aquí siempre se inventa la bicha del francés. No, Aquí parece que sale un francés y ya lo arregla todo. La culpa la tiene este, que además habla raro. Pues no, este no es un problema de franceses, este es un problema de que los madrileños, con la presión de unos y de los otros, no quieren mover ficha. Y es así de simple. Y fijaros que esto es complicado muchas veces, pero no hay más razones detrás. Juanjo, ¿crees que se va a quedar aparcado, como dice Aurelio, el proyecto? Porque la fecha es para 2020. Esa fecha de ese compromiso. Coincido con Juan que en los últimos 4 o 5 años la inversión francesa ha sido considerable. Y yo creo que esa presión francesa indica que los dos corredores del País Vasco y de Cataluña pueden ser suficientes físicamente, pero tal vez no sean suficientes en un concepto amplio de la logística. Y la logística significa que pueda haber situaciones sociopolíticas que hagan necesaria una tercera. Eso es otro problema. Y es que en logística no se considera solamente las distancias físicas, sino que a veces hay que considerar otras distancias, ¿no? Por eso yo creo, aparte de que desde Aragón es imprescindible, es importante para una salida económica, yo creo que incluso para un tráfico de futuro europeo, esa salida por el centro del Pirineo es... Porque es cierto que los franceses sí que han invertido en su tramo del Canfranc y lo han rehabilitado hasta donde a ellos les conviene, hasta donde les es necesario. Pero claro, el resto no les es necesario a los franceses, no es necesario a los españoles. Hay un dato muy importante, que ha cambiado y que era cierto, además, que había una posición muy dura en el otro lado. Había una posición muy dura por parte del sector ecologista en cuanto a la reapertura del tren. Y esa situación ahora ha cambiado. Y ha cambiado en los últimos 3-4 años. De hecho, el gobierno regional del departamento francés implicado está abierto a considerar las posibilidades. Lo que pasa es que el peso político de la región, de esta región del sur de Francia, el peso geopolítico en Francia es muy bajo, porque la presión desde el punto de vista de la aportación de PIB, aportación política y económica que tienen es irrelevante. Ocurre como en España también. Ocurre como en España. Entonces, aquí el asunto es que hay que hacer, en primer lugar, desde nuestra perspectiva y humildemente, hay un gran acuerdo político que gestionar detrás del Canfranc. Es decir, están nuestros sectores económicos y empresariales, están todos los sectores políticos detrás del Canfranc. Es decir, hay una unidad en el tema del Canfranc. Lo que pasa es que nunca se ha sabido jugar las cartas adecuadamente desde el punto de vista del gobierno de Aragón. Nunca. Y desde luego con el absoluto desinterés, insisto, de
represión, en unos casos y en unos momentos históricos de catalanes y por otro de vasco-navarros. Que no les interesa para nada a Madrid este acuerdo entre todos los sectores, entre todos los partidos que es que no basta con el acuerdo. Se ha llevado ya más que suficiente. Claro. Incluso yo creo que las relaciones políticas entre las dos regiones, bueno, en los últimos años mejoraron mucho, sobre todo el peso político también de los departamentos franceses ha crecido. Hay otro concepto de la política también en Francia, un poquito más descentralizada, y yo creo que se trata un poco, volviendo al principio, es que no basta con un acuerdo político. Hoy los acuerdos políticos convierten las reivindicaciones en símbolos tal vez algo vacíos. Hace falta más una conciencia económica y un lobby, en ese sentido, un lobby a los dos lados de la frontera, más económico que político. Ya. O además, porque lo político apoya lo ocurre, como sabéis, es que prácticamente todas las decisiones se toman muchas veces con criterio político y no solo con criterio económico. Hay unanimidad absoluta en Aragón, tanto por parte de organizaciones políticas, sindicales, empresariales, sociales, etcétera, etcétera, en que pedimos, exigimos la reapertura del Canfranc y lo trasladamos a Madrid y a donde haga falta. Pero claro, el peso específico a la hora de tomar una decisión cambia completamente de que el planteamiento lo haga Cataluña o el País Vasco y lo haga Aragón. Esa es la triste realidad a día de hoy. Entonces, claro, ¿qué ha primado? Pues ha primado el corredor mediterráneo. Bueno, si os parece, iremos viendo más adelante cómo evoluciona esta reapertura, estas inversiones. Vamos a cambiar de tema. Tenemos muchos años por delante. Hasta 2020 por lo menos. Vamos a hablar ahora de las protestas de las limpiadoras del Salud. Ayer volvieron a salir a la calle acompañadas, eso sí, de más de 1 millar de personas, entre enfermeros, médicos, pacientes, que protestaron en defensa de la sanidad pública. Las limpiadoras llevan ya más de 1 mes de huelga indefinida. Pidieron la dimisión del consejero Oliván y también dijeron que este conflicto va para largo, que no se va a solucionar en un plazo corto de tiempo. ¿Cómo valoráis este conflicto? ¿Creéis que realmente no se puede agilizar para acercar esas posturas y que se concluya esta huelga y concluya las protestas? Juan. Yo estuve el domingo por la mañana en la manifestación y no me dio la impresión de que las limpiadoras estén con la moral baja ni que no vayan a intentar aguantar hasta el final. Lo que pasa es que es verdad que estamos hablando de un colectivo que tiene sueldos muy bajos y que su resistencia económica es muy pequeña.
de hecho han tenido muchas aportaciones en la caja de resistencia que han estado publicitando. Bueno, nosotros vamos a intentar echarles una mano el próximo viernes en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, pidiendo que el Ayuntamiento de Zaragoza se posicione a favor de las limpiadoras en este conflicto. El colectivo de limpieza dentro del Gobierno de Aragón. Porque creemos que es de justicia y porque además creemos que en este sector dentro de la sanidad aragonesa es el sector más débil del Estado. El que tiene los salarios, el que tiene el empleo más precario, los salarios más bajos. Y es un conflicto que tiene un contenido muy relevante desde el punto de vista no solamente de su reivindicación, sino de que su derrota es la derrota de todos. Por eso hay que intentar por todos los medios que las reivindicaciones, que yo creo que son bastante justas de las limpiadoras, se pongan en la mesa y además salgan adelante. Hoy oía que el Gobierno de Aragón, como si no tuviese nada que ver con el tema, es una cosa que espelunda bastante, pedía un arbitraje entre empresa y trabajadoras. Y yo me pregunto si quien debería estar de árbitro no es el propio consejero de Sanidad, que es de quien depende esta cuestión. Piden precisamente las limpiadoras eso, ¿no? Que la DGA se muestre, deje de ser neutral, ¿no? Y que entre a formar parte de esas negociaciones. Claro, este no es un conflicto sindical al uso donde las administraciones se ven cogidas en un bocadillo entre defender los intereses de los ciudadanos y los intereses del servicio. En fin, es que aquí nos jugamos principios más básicos, ya no solamente de dignidad de los trabajadores, sino que se está aplicando algo que era previsible, una reforma laboral que va a afectar al conjunto de las relaciones de la libre negociación entre sindicatos y trabajadores. Es que aquí las limpiadoras no están pidiendo una reivindicación salarial, que sería lógica dado el nivel de sueldos, pero sería poco entendible una situación económica de crisis. Vale. Es que no hablamos de eso, están hablando simplemente que exista un convenio colectivo que regule las condiciones de trabajo que se dan en su sector, un sector bastante machacado. Ahí sí que un gobierno tiene que posicionarse, porque defender esa petición de las limpiadoras es defender los derechos del conjunto de los ciudadanos. Ahí sí que no hay conflicto diciendo de quién es patrón, quién es el patrón realmente de las limpiadoras. Las empresas, los ciudadanos, a veces en los servicios públicos se da esa contradicción. Aquí estamos hablando nada más y nada menos que el Gobierno de Aragón debería posicionarse defendiendo la libre negociación, defendiendo los derechos del conjunto de los trabajadores, no de unos trabajadores específicos, del conjunto de los trabajadores, que además puede afectar gravemente
a cómo se presta el servicio. Y en este caso debería, coincido plenamente con Juan, no hay que buscar un tercer árbitro. Simplemente es que las Olimpiadas no pueden estar uno, como son ellas, contra dos, que es sus empresas y el propio gobierno. Bastaría con que el gobierno se desmarcase de un apoyo clarísimo hacia un lado de esa negociación para que el conflicto pudiera desbloquearse. Aurelio. A ver, este conflicto lógicamente se sale del panel que yo conozco más, que es el mundo de las pequeñas empresas, ¿no? Pero es muy lamentable que, habiendo surgido un conflicto que es inevitable que surjan conflictos. Lo que sí es un fracaso rotundo es que a estas alturas no se haya encontrado un cauce de diálogo, de acuerdo, de arbitraje o incluso de toma de decisiones, porque tenga que tomarlas en este sentido. Lo que no se puede permitir es, primero, que la cuerda se rompa por lo más débil. Segundo, que transcurra un mes sin que nadie haya hecho esfuerzos serios para acercar posturas, porque tengo entendido que a día de hoy las posturas siguen siendo las mismas que hace un mes, lo cual es inadmisible, máxime tratándose de un servicio tan sensible, tan delicado, tan necesario como es el de la limpieza en centros hospitalarios y tal. Alguien está fracasando, o sea, alguien está fracasando, y yo no me siento capacitado en este momento para decir quién tiene razón o quién no la tiene. Lo que sí es evidente es que a estas alturas alguien debería haber tomado medidas de aproximación, de comprensión, de solución del problema. Claro, si realmente lo que se está pidiendo no es una reivindicación cuantificable en términos monetarios, pues a lo mejor de lo que estamos tratando es de clarificar un estatus que no parece que sea muy justo a estas alturas. Alguien no está haciendo los deberes. Bueno, y además sí que hay que decir que ellas están cumpliendo escrupulosamente esos servicios mínimos, ¿no?, que les han impuesto, o sea que los hospitales, la zona de pacientes quirófanos, sí que se está limpiando. El comportamiento de las trabajadoras y los trabajadores está siendo impecable. Es decir, hemos asistido a otras huelgas de dimensiones parecidas en otras comunidades autónomas con comportamientos a veces desde el punto de vista de la manifestación que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo aquí. Bueno, en Murcia han tenido que cerrar quirófanos.
Y precisamente porque está siendo impecable, se les está, yo creo que se les está intentando pisar y pisotear en la reivindicación. Y yo creo que el consejero, que para demasiadas cosas es en exceso arrogante, debería de bajar al suelo, entrar por la puerta del Miguel Servet y del clínico y sentarse a hablar con las limpiadoras y sobre todo mirarles a los ojos, porque mirándole a los ojos a las limpiadoras, como se puede ver habitualmente, quien quiera verlo se entiende mucho mejor la posición. Pero es que aquí el gobierno de Aragón se juega algo más, coincidiendo plenamente en que debería tomar una postura activa, tanto por qué tipo de trabajadores, qué tipo de reivindicaciones y qué tipo de servicio, apoyar esas tres razones, pero es que además aquí el gobierno de Aragón se está jugando algo más, porque es la aplicación del lado más oscuro de la reforma laboral. Y ahí el gobierno de Aragón, yo creo que actúa desde que tomó posesión como banco de pruebas de esa política de las fallas, ya no del programa electoral del Partido Popular, sino de las fallas. A ellos que creo que, si no es el gobierno como tal, desde luego el consejero sí que no quiere intervenir, porque no hablamos de reivindicaciones económicas, que yo entendería que pudiera ser neutral, podría compartir o no, pero entendería, sino que sería acusar a la reforma laboral de un lado inaceptable. Bueno, esperemos de todas formas que se vayan acercando esas posturas y que concluya lo antes posible este conflicto. Para terminar, sí que me gustaría hablar de otra cuestión. Edward Snowden, el analista estadounidense que denunció el espionaje electrónico masivo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y que estaba hasta hace pocos días en Hong Kong, viajó ayer a Moscú para dirigirse en teoría a Ecuador, donde le iban a proporcionar asilo político después de que Estados Unidos pidiese su extradición porque estaba acusado de espionaje. Precisamente llegó al aeropuerto de Moscú, en teoría iba a coger un vuelo que le llevaría a Ecuador, pero por ahora no parece haber cogido ese vuelo, no se sabe dónde está. Como veis, este conflicto y estas incidencias diplomáticas que se están sucediendo. Está en el Ministerio de Hacienda intentando aclarar las claves informáticas que explican el cruce de carnes de identidad de la infanta y sus fincas, que han buscado hace falta un experto de ese nivel. Es una novela de espionaje adaptada a los tiempos, una más de las muchas contradicciones que generan la aplicación de las tecnologías digitales en un mundo que está viviendo muchas contradicciones. Yo lo vivo casi como una novela de espionaje
espía que vino del frío, no sé qué. Bueno, pues es eso lo que dice Juanjo. Es una historia de espías en un mundo tan seguro como el que vivimos. Pues una vez más lo que se constata es que no hay seguridad en nada, y que estamos absolutamente a la intemperie todos en cuanto a la información de lo que hacemos, lo que pensamos, casi, en fin. Bueno, pues es una historia que afectará, me imagino, a las grandes, entre comillas, grandes potencias, y que ellos se lo solucionarán como buenamente puedan. No creo que esté en el Ministerio de Hacienda, porque eso sí que debe ser un arcano muy complicado, incluso para el espía este de los americanos, ¿no? Debe ser dificilísimo. Juan. Bueno, yo creo que lo que revelas son cosas interesantes, ¿no? Es decir, que esa enorme maquinaria de tecnología omnímoda que llega a todas las partes tenga precisamente la fragilidad del ser humano, que quien la revele sea precisamente el ser humano, pues yo creo que te introduce primero por un camino de esperanza. Es decir, que todo ese ingente capacidad de inversión en millones y millones de euros y de dólares, en este caso, tenga la fragilidad de que hay una persona que es la que analiza y que al final lo pueda contar. Yo creo que, insisto, es muy esperanzador. En segundo lugar, yo creo que pone encima de la mesa un debate que en este momento tenemos todas las sociedades, desde Brasil, pasando por España, hasta Turquía, pasando por Estados Unidos y en todos los sitios, y es que nuestra ciudadanía tiene derecho a saber, y a saber todo, y evidentemente a controlar a los poderes públicos. Y esto es lo que está con el caso Wikileaks, con el caso Snowden y con otros muchos encima de la mesa. Y es el que queremos saber. Y es el que nuestra sociedad, para ser plenamente democrática, necesita tener toda la información. Y es muy importante saber que las comunicaciones no son privadas y secretas, que todos lo intuíamos, pero cuando lo vemos, lo podemos ver con una persona como Edward Snowden, ya tenemos la certidumbre, ¿no? Claro, y ahora, hasta ahora es al revés. Son los poderes públicos los que tienen absolutamente toda la información de los ciudadanos, sabiendo todo e intentando controlarlo todo. Y ahí es donde eso hay que Las quebrarlo. declaraciones, no sé si las habéis visto hoy, del gobierno chino, eran espectaculares, porque claro, al gobierno chino se le ha acusado por parte de Estados Unidos de espionaje industrial, de espiación, de espiar las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos. El gobierno chino hoy dice, oiga, que nosotros somos el malo internacional, y resulta que realmente el malo internacional no éramos nosotros, sino el gobierno inglés y el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver, porque yo creo que
aquí están todos los gobiernos interpelados, incluido este de aquí, que también tiene algo que ver en el control de las comunicaciones. Si veis, en ese control de las comunicaciones falta una tercera pieza que no, o sea, son los espiados, quienes espían, la culpa es de los gobiernos, etcétera, pero las grandes corporaciones, que son las que realmente ¿a quién benefician? ¿A quién beneficia? Son grandes corporaciones, claro, por un lado armamentísticas, pero por otro lado los grandes controladores, los grandes operadores de comunicación. O sea, ahora la teoría esa de la conspiración, de la cual yo no soy partidario porque explica el mundo desde una visión divina, sí que los grandes servidores, que es donde está la información. Esto del círculo de Heidelberg y todo esto pero sí que grandes servidores en poder de los operadores. Pendientes de servidores no públicos. Al final, ¿dónde va a parar Snowden? ¿En qué país recoge finalmente el asilo? Lo malo es a dónde va a parar la información, no dónde va a parar el caballero. ¿Verdad? Bueno, pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado, por habernos acompañado también en esta temporada. Y bueno, nosotros volvemos mañana, estaremos con ustedes hasta el viernes, así que les esperamos a la misma hora. Aclara que no estamos 2 meses de vacaciones, No, bueno, eso lo tendrás